Buenas tardes, mi nombre es Hernán Betancourt y a continuación procederemos a resolver el examen final de la asignatura Estados Financieros. Esta asignatura forma parte de los contenidos programáticos de la carrera Contador Auditor de la Universidad UNIAC. En este tema, o los temas a abordar, tienen que ver con los estados financieros consolidados. Y tenemos dos consultas. ¿Cuáles son las ventajas de presentar estados financieros consolidados en holdings o grupos empresariales? ¿Y cuándo se puede decir que una entidad posee control sobre otra y que una entidad posee influencia significativa? Ventaja de presentar estados financieros consolidados en holdings o grupos empresariales. En primera instancia es importante definir las estructuras de holdings o grupos empresariales, ¿verdad? En este caso, estas se materializan en las que una sociedad dominante, en este caso una empresa matriz, posee la totalidad de participación en otras entidades dependientes o filiales que ésta tenga. Esta figura, en la que se reporta beneficios fiscales, mercantiles y de organización, se materializa como una de las figuras más utilizadas por los grupos empresariales o grandes grupos de empresas o bloques de empresas que desarrollan una actividad como tal y que les reporta beneficios a sus accionistas. ¿Cuáles son efectivamente las condiciones bajo las cuales existen estos grupos empresariales y cómo se va materializando la presentación de la información? ¿Verdad? Una de las causas son existencia efectiva de un grupo de empresas. Dentro de las empresas que están obligadas a presentar estados financieros auditados, se encuentran principalmente las que emiten valores cotizables en la bolsa de valores y aplicación de la normativa internacional de información financiera. Esto como parte de las empresas que están obligadas a la presentación de estados financieros consolidados. Uno, que efectivamente apliquen la normativa internacional y que transen valores en la bolsa de valores. Las entidades financieras y las grandes empresas, no así las pequeñas empresas como las pymes, a excepción de aquellas pymes que apliquen IFRS para grandes empresas. Estas serían como las excepcionalidades. Ya. ¿Cuáles son los estados financieros a consolidar? Tenemos el estado de situación financiera, ¿verdad? Es aquel estado donde se presentan las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas de capital. El estado de resultado con las cuentas de ingresos, costos y gastos. El estado de flujo efectivo, la generación de flujos efectivos por las actividades de inversión, financiamiento y operación. Y también los estados de cambio en el patrimonio neto, aquellas cuentas que participan en la determinación del capital, decreto de utilidades, dividendos. Y las notas explicativas de estos estados financieros. Estos serían los estados financieros base o los estados financieros a consolidar por parte de estos grupos empresariales. ¿Cuáles efectivamente serían esas ventajas? Bueno, la presentación de estados financieros consolidados por parte de este grupo materializarán beneficios en cuanto a procesos de fusión, procesos de absorción de empresas, beneficios y reducción de costos, y ya este beneficio y reducción de costos se materializarán en la medida que las empresas que forman parte del grupo aprovecharán la estructura y tendrán menos costos y tendrán incremento de sus beneficios por pertenecer al grupo de empresas que está o el bloque de empresas al que se está consolidando la información. Procesos de negociación ante instituciones financieras, presentar o dar a fuentes de financiamiento como grupo de empresas, la hace presente a las instituciones como los bancos, mostrarse como unas instituciones estables y poderosas frente a asumir responsabilidades de obligación y financiamiento, es importante. Y también beneficia lo que tiene que ver con la imagen corporativa de este grupo de empresas. ¿Ya? En este sentido es importante mencionar que en cuanto a la presentación de impuestos o la declaración de impuestos, te tiene que diferenciar muy bien o se tiene que puntualizar que cada una de las empresas tributa de forma separada por la actividad que ejecute, siendo que
cuando se presenten estados financieros consolidados, la empresa matriz pagará el impuesto por los estados consolidados, deduciendo lo que cada empresa tuvo que pagar o enterar de forma individual. Es uno de los aspectos importantes y que se discutió con el resto de los alumnos a través de los foros a lo largo de la semana en la que se desarrolló esta asignatura. Asimismo, otro de los aspectos que también se mencionaba dentro de la presentación de los estados financieros consolidados estaba lo relacionado con la eliminación de cuentas dentro del proceso de consolidación. Sí, efectivamente existe dentro del proceso de consolidación actividades que iban eliminando cuentas, pero estas cuentas estaban relacionadas a las cuentas de activo y pasivo que la empresa matriz tuviera en su oportunidad con las empresas subsidiarias o las filiales. Es también un aspecto importante de precisar en cuanto a la elaboración de estados financieros consolidados. Ahora procederemos a resolver la segunda parte del examen. En este caso, sustentaremos el análisis en la norma internacional de contabilidad número 28, que trata de las inversiones en entidades asociadas. Contabilización de inversiones en asociadas. En este punto es importante definir cuándo existe control y cuándo existe influencia significativa dentro de estos procesos de consolidación de estado financiero. En este punto, control es el poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de una entidad, con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Por otro lado, la influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de la participada. Si llega a tener control absoluto, sin llegar a tener control absoluto, ni el control conjunto de la misma. Solamente se habla de influencia y por este lado se habla de control. Ahora vamos a precisar cada uno de los aspectos. Presunción de control e influencia significativa por una entidad. Una controladora no ejerce control directa o indirectamente sobre su subsidiaria cuando tenga menos del 50% del poder del voto de la entidad. En este sentido, se infiere que a más del 50% del voto en la entidad para dirigir en las decisiones, toma de decisiones, a más del 50% hablaremos de que esta empresa efectivamente tiene control. Criterios para asumir que existe control por parte de una controladora. El control por parte de la controladora se evidencia a través de las siguientes condiciones. Poder sobre más de la mitad de los derechos del voto en virtud de un acuerdo con otros inversores. Poder para nombrar o revocar la mayoría de los miembros del Consejo de Administración u órgano de gobierno equivalente. Poder para dirigir las políticas financieras y de operación de la entidad según disposición legal o estatutaria o de común acuerdo. Poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones del Consejo de Administración u órganos de gobierno. Estos serían los criterios con los cuales se infiere que efectivamente una controladora tiene efectivo control sobre esa entidad. Ahora vamos con la parte de influencia significativa. Un inversor ejerce influencia significativa directa o indirectamente en sus asociadas cuando tiene el 20% del poder del voto de la entidad. Aquí ya vemos cómo es diferente a cuando hablamos de control. Un inversor no ejerce influencia significativa directa o indirectamente en sus asociadas cuando tenga al menos del 20% del poder del voto en esa entidad. Con esto ya comenzamos a definir o a tener mucho más claro cuando hablamos de control y cuando hablamos de influencia. Todo esto según lo que señala la normativa internacional número 28, contabilización de inversiones en asociadas. Asimismo, ¿cómo medimos o cuál será el método de medición? La medición
Un inversor contabilizará todas sus inversiones en asociadas utilizando una de las siguientes opciones: método del costo, método de participación y método del valor razonable. Serán cada uno de los aspectos puntuales sobre los cuales la entidad podrá medir su inversión. Esto no forma parte de los contenidos que se están precisando dentro del examen, pero sin embargo es importante tenerlos en cuenta para la contabilización efectiva de las inversiones. Con esto damos por finalizada la solución del examen o a continuación las referencias bibliográficas. Hasta una próxima oportunidad.